Bien, ya estamos entonces grabando. Bienvenidos a la conferencia La Agenda Medioambiental en América Latina y la Unión Europea, organizada por la Cátedra Jean Monnet en la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Queremos recordar que va a haber certificado de asistencia a quienes efectivamente participen de esta actividad virtual. Y el certificado, lo digo aquí porque muchos luego preguntan, se va a enviar por correo electrónico a cada uno de ustedes en unas semanas. Algunas palabras iniciales antes de presentar a nuestras invitadas de hoy. Esta conferencia anual gira en torno a las prioridades de la primera Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen, es decir, 2019-2024. La primera de las 3 conferencias anuales se tituló La Unión Europea en el Mundo, el conflicto en Ucrania y el impacto en los vínculos euro-latinoamericanos. La segunda estuvo vinculada a la transición digital y la agenda digital en América Latina y en la Unión Europea. Y, como les digo, tanto las actividades, las conferencias anteriores como la de hoy, la que estamos presentando, forman parte de las actividades de la Cátedra Jean Monnet en la UNR, financiada por la Unión Europea a través del programa Erasmus+. Dos palabritas para que se conozca y se entienda qué son estas cátedras Jean Monnet. Son cátedras universitarias otorgadas, como digo, por la Comisión Europea, y su objetivo es reforzar la docencia y la investigación sobre los estudios europeos en universidades tanto de los Estados miembros de la Unión Europea como de terceros países. ¿Quién fue Jean Monnet? Bueno, Jean Monnet fue un consejero político y económico francés que apoyó durante toda su vida a la integración europea, y sus ideas sirvieron de inspiración en los años 50 al Plan Schuman de unir la producción de carbón y de acero de Francia y de Alemania bajo una misma estructura, lo que fue el origen de lo que hoy conocemos como Unión Europea, es decir, es uno de los padres fundadores de lo que hoy es la Unión Europea. Esta cátedra Jean Monnet en particular, como les decía, tiene como objetivo fomentar y profundizar la enseñanza en los estudios sobre la Unión Europea, tratando de incrementar la comprensión sobre la Unión Europea, sobre sus políticas, sus instituciones, sus dinámicas, y también promover el diálogo entre el mundo académico y la sociedad civil. Por último, vamos a informar al público que una vez finalizadas las exposiciones de nuestras dos invitadas, abriremos un espacio para preguntas. Les agradeceríamos si canalizan sus inquietudes por el chat de la plataforma, indicando a qué institución pertenecen. Si no, la otra manera, por supuesto, es activando el mic, levantar la mano, digamos, y activar el mic. Bien, entonces para dar inicio a esta conferencia le vamos a dar la palabra a la profesora Cira Ruiz Campillo. La profesora Cira Ruiz Campillo es doctora en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, profesora de Relaciones Internacionales y Régimen Internacional del Medio Ambiente en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, y es investigadora adscripta al Instituto Complutense de Estudios Internacionales de la Complutense. Anteriormente trabajó en la División de Seguridad en el Terreno en la sede Ginebra de ACNUR y como analista en el Estado Mayor de la Defensa y en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Tiene numerosas ponencias y publicaciones en revistas y libros sobre el impacto del cambio climático en la seguridad humana, el papel de las ciudades europeas en la mitigación y adaptación al cambio climático y el liderazgo europeo en las negociaciones medioambientales internacionales. Sus líneas de investigación actuales están centradas en la relación entre medio ambiente y seguridad, así como el papel de las ciudades como actores internacionales. Cira, muchísimas gracias por tu participación y te damos la palabra. Muchas gracias, Victoria. La verdad que, bueno, saludo desde Madrid, que estamos aquí en invierno, y la última vez que estuve en Rosario también era invierno, ¿no? Que he tenido como 3 inviernos, 3 inviernos seguidos este año.
Y bueno, pues estabas ahí hablando de la cátedra Jean Monnet y yo no sé si sabéis que es muy difícil que te den una cátedra Jean Monnet, así que tenéis mucha suerte de poder acceder a estas conferencias que organiza Victoria. Bueno, yo voy a compartir una presentación PowerPoint porque soy muy dispersa y así pues me oriento un poquito mejor en lo que os quiero comentar y también es más fácil seguirme. Donde os voy a hablar del liderazgo de la Unión Europea en materia medioambiental, pero sobre todo en materia de cambio climático, y luego del Plan Verde Europeo, ¿no? Que es donde estamos hoy, y finalmente, bueno, pues algunas ideas que lanzo, porque estamos en un mundo muy extraño, donde están ocurriendo cosas muy deprisa, y bueno, pues hay logros que pensábamos que no podían revertirse y que estamos viendo que se pueden revertir muy rápidamente. Entonces, comparto mi presentación. A ver, bueno, voy a compartir toda la pantalla mejor. Y aquí, ¿no? Ahí ya creo que lo veis. Espera, se está cargando. Sí, ok, ahí se está viendo. Vale, bueno, pues eso, os voy a poner en común aquí, voy a lanzaros un montón de ideas que he ido recopilando pues a lo largo de distintas investigaciones que he hecho con el paso del tiempo. Y la primera es sobre el por qué para la Unión Europea es tan importante el medio ambiente y en particular el cambio climático, ¿no? Nosotros siempre decimos que el cambio climático es parte de nuestro ADN, ¿no? Que es algo consustancial a la Unión Europea. Si tú le preguntas a un europeo pues cuáles son los valores de la Unión Europea, cuáles son las preocupaciones de la Unión Europea, pues te diría los derechos humanos, la democracia, el libre mercado y también el medio ambiente. Bueno, las negociaciones que llevaron a la firma de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la famosa CMNUC, que se firma en el año 92, fueron lideradas por algunos países europeos, algunos países nórdicos, Alemania, Países Bajos, y en aquella época estos países querían que se firmara un acuerdo vinculante, ¿no? Y también esto es muy interesante de tener en cuenta porque el problema del cambio climático se puede resolver de muchas maneras, ¿no? Y para los países europeos la manera de resolver el cambio climático históricamente ha sido a través de la mitigación, porque se ha entendido que si el problema del cambio climático está generado por un aumento de los gases de efecto invernadero, la solución a ese cambio climático sería mitigar la reducción, o sea, mitigar los gases de efecto invernadero, ¿no? Y esto es una visión que se enfrenta a la visión que tienen los países del sur sobre el cambio climático, donde, bueno, pues se priorizan las medidas de adaptación, ¿no? Dado que los países del sur no pueden mitigar porque apenas emiten gases de efecto invernadero, pues o sea, no pueden mitigar, pero a la vez sí que están sufriendo los problemas del cambio climático causados por los países del norte, ¿no? Y por tanto necesitan soluciones para adaptarse a cuáles son esas consecuencias del cambio climático. Entonces, estas dos visiones que de manera muy clara empiezan en el 92 con la mitigación por parte de los países del norte y de manera también más clara a partir del año 2002, 2003, que empezamos a ver mucho más énfasis en los países del sur hacia las medidas de adaptación, es una visión del cambio climático un enfrentamiento que llega hasta hoy día, ¿no? Bueno, entonces, los países de la Unión Europea actual lideran esas negociaciones en el 92 y a pesar de que la CMNUC no es un instrumento vinculante, se decide que es mejor que participe Estados Unidos, porque Estados Unidos no quería firmar un instrumento vinculante en Río, pero se decide que es necesario tener al gran contaminador, ¿no? En una convención, aunque no sea vinculante, a tener una convención
en la que, bueno, no están quienes son los mayores responsables de ese cambio climático. Bien. Con esta idea, ¿no?, que tiene la Unión Europea, que la ha tenido durante muchos años, de que para hacer frente al cambio climático lo más útil es un instrumento vinculante, saltamos al Protocolo de Kioto, que se firma en el año 97. El Protocolo de Kioto es un instrumento vinculante y hecho a imagen y semejanza, o sobre todo por la perseverancia de los países europeos. Si os fijáis, lo que tenemos en el año 97 con el Protocolo de Kioto es una jerarquía de arriba a abajo, ¿no? Cuando hablamos de jerarquía climática hablamos, pues, de arriba a abajo y luego le damos la vuelta a esa jerarquía en el año 2014-2015 con el Acuerdo de París, ¿no? Donde, bueno, ahora lo podemos ver, donde ya no hay nadie, ¿no?, ninguna institución que le diga a cada país cuánto tiene que reducir. Seguramente si yo os preguntara ahora, ¿qué preferís vosotros? ¿Que os digan lo que tenéis que hacer o que os pregunten lo que podéis hacer? Y todos me vais a decir, pues que nos pregunten, ¿no?, lo que tenemos que hacer. Nadie quiere en la comunidad internacional que alguien que está por arriba, una institución que está por arriba, supranacional, te diga qué es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Y esto ocurre todos los días en las negociaciones climáticas. Bien, también si os pregunto, ¿qué preferís? ¿Qué creéis que es más útil para hacer frente al cambio climático? ¿Un instrumento vinculante donde os obliguen a reducir unos gases de efecto invernadero o un instrumento voluntario donde cada uno haga lo que quiera? Y seguro que la mayoría, porque esto lo pregunto todos los años, me diríais, no, es más efectivo un instrumento vinculante que te obligue, ¿no? Y sí y no, ¿no? Esto puede ser más efectivo, pero en la comunidad internacional la realidad es que nadie quiere obligaciones, ¿no? Y esto es algo que, por supuesto, dificulta muchísimo la acción climática a nivel internacional. Bueno, tenemos ese instrumento vinculante que es el Protocolo de Kioto, en el que hay unas obligaciones internacionales, que es la de reducir en un 5% los gases de efecto invernadero, y la Unión Europea asume el 8%, ¿sí? Porque cada estado tiene unas obligaciones diferentes. Yo creo que lo tengo por aquí. Vale, tenéis por aquí este mapa. Este mapa me parece siempre muy interesante porque veis en color azul quiénes son los países que han ratificado el Protocolo de Kioto, ¿vale? Pues como veis, pues todos los países del sur lo ratifican. ¿Qué pasa? Que los países del sur no tienen obligaciones. Entonces, claro, siempre son los primeros en ratificar, porque si no te supone nada, ningún esfuerzo, pues lo ratificas. Los que veis en verde, menos Kazajstán, que está aquí, no sé si veis el cursor, el Kazajstán no, esto está mal, esto es azul. Los que veis en verde son los que tienen obligaciones del año 2013 al año 2020. Bueno, en el primer periodo de compromisos del Protocolo de Kioto, que va de 2008 a 2012, tienen obligaciones los países de la Unión Europea, Japón, Rusia, Australia y Canadá. ¿Sí? Estados Unidos no firma el Protocolo de Kioto, pero no lo llegó a ratificar. Entonces, hay un primer periodo de compromisos donde hay que reducir ese 5% a nivel global. Se reduce ese 5%, la Unión Europea tiene un 8% de compromiso. ¿Y qué ocurre en el segundo periodo de compromisos del Protocolo de Kioto? Pues que Rusia se va, Canadá se va del Protocolo de Kioto, Japón se va también, con lo cual, ¿quiénes tienen obligaciones de reducir los gases de efecto invernadero entre 2013 y 2020? Pues prácticamente los países de la Unión Europea, ¿no? Entonces, y Australia. Entonces, ¿esto qué nos viene a decir? Pues primero, que lo que os comentaba de que los países no quieren obligaciones, no quieren que nadie les diga cuánto tienen que reducir. Y por otro lado, yo me pregunto, ¿no?, si tiene sentido para los países europeos negociar durante años, porque estuvimos durante bastantes años negociando desde la firma hasta la ratificación, presionando, ¿no?, para que otros países lo firmaran y pudiera entrar en vigor. ¿Qué sentido tiene ese trabajo, ¿no?, para que al final solamente los europeos tengamos obligaciones, ¿no? Esto me parece que es un esfuerzo internacional
para que al final nos digan a nosotros lo que tenemos que hacer cuando los países de la Unión Europea ya tenemos nuestros objetivos vinculantes a nivel interno. Bueno, en el 2008, para que veáis, ¿no?, un poco el plano internacional y el plano a nivel de la Unión Europea, ¿no?, cómo van un poco de forma paralela. En el año 2005 entra en vigor el Protocolo de Kioto y en 2008 la Unión Europea adopta, después de haber ya puesto en marcha el mercado de emisiones, adopta la Estrategia Europa 2020. Bien, en esta estrategia los países de la Unión Europea se comprometen a reducir un 20% los gases de efecto invernadero para el año 2020, a aumentar en un 20% el uso de energía renovable y a reducir en un 20% la eficiencia energética. Bueno, llega el año 2020 y tenemos que hemos reducido un 23% esos gases de efecto invernadero, con lo cual fenomenal. Y en la energía renovable llegamos al 14% y en la eficiencia energética reducimos, aumentamos la eficiencia energética en un 15%, ¿no? Para que veáis que realmente cuando un Estado, un país o un grupo de estados, en este caso como la Unión Europea, se pone la tarea de reducir los gases de efecto invernadero o aumentar la eficiencia energética, no es tan fácil. No es tan fácil. Una cosa es querer hacerlo y otra cosa es poder hacerlo. En todo caso, bueno, ahora luego os enseño más datos porque no vamos mal dentro de la Unión Europea. Me voy a detener un momento en la COP de Copenhague del año 2009 porque ocurre algo muy interesante para el liderazgo de la Unión Europea. Os he dicho que los países europeos lideran desde el año 92 y realmente los países europeos siempre se han considerado que son líderes en las negociaciones climáticas. Pero en el año 2009 participa Barack Obama en las conferencias climáticas, en las COPs, y entonces ese liderazgo europeo empieza a tambalearse, porque Obama, Estados Unidos, estaba muy interesado en todo lo relacionado con el clima. Bueno, y de hecho, una de las razones, ¿no? Gracias, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, a ese interés de Estados Unidos, se firma el Acuerdo de París en el año 2015. Bien, entonces, como digo, se tambalea un poco el liderazgo de la Unión Europea. Yo siempre digo que la Unión Europea lo hacemos todo bien, lo hacemos todo bien, tenemos objetivos ambiciosos, tenemos las renovables que están explosionando por todas partes, pero no arrastramos, ¿no? Y los que arrastran son los malotes de la clase, ¿no? Pues Estados Unidos, China, y nosotros somos el alumno aventajado que lo hace todo bien, lo aprueba todo, saca todo sobresaliente, pero realmente capacidad de tirar no tenemos demasiada, ¿no? Bueno, entonces tenemos un escenario en el que, por un lado, tenemos a un Estados Unidos que quiere empezar a liderar, que está muy interesado en el cambio climático, y por otro lado tenemos que en 2011 se crea la plataforma Durban. Esa plataforma va a ser la encargada de negociar desde 2011 a 2015 el futuro Acuerdo de París, ¿sí? Entonces, lo que hace la Unión Europea es recuperar una Green Diplomacy Network que tenía desde la cumbre de Tesalónica en el año 2003 y a la que no le había dado demasiada importancia. Lo que hace es pasar a esa Green Diplomacy Network empieza a ser dirigida por el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea a partir del año 2012, ¿no? Y aquí empezamos a ver pues, cosas, ¿no? Como que en las conclusiones del Consejo sobre Diplomacia Climática se habla de los pasos que están dando China y Brasil, se habla de cómo estos dos países están empezando a liderar las negociaciones climáticas y de que obviamente la Unión Europea no se puede quedar atrás y que tiene que seguir haciendo muchos esfuerzos o más esfuerzos para seguir liderando las negociaciones. También se apuesta por unas líneas estratégicas de más acción climática. Se habla de que haya más personal especializado en cambio climático, se habla de que en todas las reuniones que tenga a partir de ese momento, en los siguientes años, el Servicio de Acción Exterior, se incluya el cambio climático como un tema de agenda
Y luego también se habla del vínculo entre seguridad y cambio climático, ¿no? Porque la Unión Europea lo que entiende es que una manera de darle importancia al cambio climático o de que los otros estados vean la importancia de apoyar las negociaciones de cambio climático que llevan al Acuerdo de París sea vincularlo con la seguridad, ¿no? Porque a lo mejor a veces el cambio climático se ve algo como, bueno, pues algo muy abstracto, no lo vemos, no lo sentimos, y cuando tú lo vinculas a la seguridad, los estados comprenden mejor la importancia de hacer frente al cambio climático. Bueno, fue muy activa esta diplomacia verde europea. Bueno, voy a pasar. Algo que también interesante que os dejo aquí es este dato, ¿no? que suele dar siempre la Unión Europea, porque se tiene la idea de que hacer frente al cambio climático significa o puede perjudicar a tu economía. Y lo que la Unión Europea muestra al resto de estados es que nosotros hemos reducido los gases de efecto invernadero históricamente a la vez que hemos aumentado nuestro PIB, ¿no? Entonces, lo que quiere la Unión Europea es ponerse de ejemplo de que la lucha contra el cambio climático no tiene por qué ser negativa para tu economía, sino todo lo contrario. Ahora os doy un poco de unos cuantos más ejemplos. Esto es un informe del Parlamento Europeo sobre diplomacia climática en marzo de 2018 y a lo que insta el Parlamento Europeo es a que se creen más alianzas estratégicas, a ocupar el vacío de Estados Unidos, porque estamos ya en la primera presidencia de Donald Trump y lo que ve la Unión Europea es una oportunidad. Se va a Estados Unidos, pues fenomenal, nosotros ocupamos ese liderazgo que nos dejan. Aumentar los expertos en clima en el SEAE, el Servicio de Asuntos Exteriores. Y luego, también algo muy interesante es utilizar el cambio climático como punto de entrada en relaciones diplomáticas con otros socios, ¿no? Cuando tenemos reuniones, ¿no? O visitas diplomáticas con otros estados en los que es difícil hablar de democracia, de derechos humanos o de cualquier otro tema más espinoso, lo que dice el Parlamento Europeo es que entremos hablando de cambio climático. Bueno, interesante. Salto al Pacto Verde Europeo. Sabéis todas, que en el 2014, en la COP de Lima, que es la COP 20, se decide darle la vuelta a la jerarquía climática que os decía antes. Y dado que ya veíamos, ¿no? Ya sabíamos que los países no quieren obligaciones, lo que se hace es pedirle a los estados que digan, bueno, pues qué van a hacer para hacer frente al cambio climático, ¿no? Si no queréis que os digamos lo que tenéis que hacer, decidnos qué vais a hacer, cuáles van a ser vuestras contribuciones. Se llaman las Nationally Determined Contributions, que son las contribuciones nacionales determinadas. Son los planes de acción que cada estado pone sobre la mesa para hacer frente al cambio climático y son unos planes de acción sumamente flexibles, que pueden ser medidas de adaptación, medidas de mitigación, preservar las masas forestales, es absolutamente flexible, claro. Con esos planes de acción, con los NDC que se presentan en el año 2015, lo que se ve muy rápidamente es que no se va a alcanzar el objetivo de que no aumente los 2 grados centígrados para el año 2100. Y lo que se le pide a los estados es que presenten una nueva contribución para el año 2020. Bueno, el Pacto Verde Europeo es la contribución que hace la Unión Europea al Acuerdo de París en el 2020. Es la segunda contribución. Vale. ¿Qué nos dice? Y además, este Pacto Verde Europeo es vinculante para los europeos, independientemente de lo que hagan los demás, ¿no? Y esto es algo que también define el liderazgo europeo, ¿no? Siempre, bueno, lo sabéis seguro, que siempre se habla de que el liderazgo europeo es un liderazgo normativo, ¿no? Donde, bueno, pues lo que queremos es cambiar las normas, influir en las normas y también para eso tienes que actuar con el ejemplo. Bueno, entre las obligaciones que adopta la Unión Europea es ser carbono neutrales para el año 2050 y lo vemos como algo positivo para la economía, para los empleos, para el desarrollo tecnológico. Fijaos que para la Unión Europea el cambio climático está por encima de muchísimas políticas, porque si el cambio climático es
una dirección general de un Ministerio de Medio Ambiente o de un Ministerio de Agricultura puntual, ahí la acción transformativa no se ve. Y lo que hace la Unión Europea es poner el cambio climático por encima de todo, ¿no? Porque el cambio climático, recordad, que está relacionado con la economía, con la tecnología, con la industria, con la energía, la agricultura, lo que comemos, lo que vestimos, lo que consumimos, cómo nos movemos. El cambio climático afecta absolutamente a todos, ¿no? Entonces, esto, creo yo, es una visión holística de cómo hacer frente al cambio climático y que influye, claro, influye en todas nuestras vidas, ¿no? Y esto lo hemos visto en España también, ¿no? Donde el cambio climático pues será algo como muy secundario hasta que llega el gobierno socialista que tenemos ahora de Pedro Sánchez y se pone el cambio climático por encima de todo, ¿no? Incluso se crea un Ministerio de Transición Ecológica que está en contacto con todos los otros ministerios. Fijaos, la relación del cambio climático con el turismo, pues hay una relación, ¿no? Entonces, cuando tú pones el cambio climático por encima de todo es cuando realmente tú ves una transformación. Bueno, y así lo vemos, se ve desde la Unión Europea. Entonces, ¿de qué habla el Pacto Verde Europeo, ¿no? El European Green Deal en inglés? Habla de aire, de agua, de suelo sano, de biodiversidad, de renovación de edificios. Claro, si tenemos edificios antiguos, viejos, de hace 50, 80 años, que no son eficientes energéticamente, están utilizando una mayor cantidad de energía y, por tanto, contaminando más. Habla de alimentos saludables, alimentos asequibles, promueve la agricultura ecológica, habla de tener transporte públicos sólidos, que sean una verdadera alternativa al transporte privado, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo si tuviera que ir a Barcelona, que está a 7 horas en coche, que eso para vosotros los argentinos no es nada, pero para nosotros es muchísimo, si tuviera que irme a Barcelona, a mí no se me ocurre irme en coche, yo me voy en el tren, ¿eh? En el AVE, que tardas nada, 3 horas y estás ahí enseguida. Entonces es importante cuando haces estas transformaciones, claro, dar opciones, dar alternativas a la ciudadanía. Se habla de energía limpia, se habla de que los productos sean más duraderos, que sean reparables, que sean reciclables. Se habla de la creación de empleos verdes, de que necesitamos una industria más competitiva y resiliente, de la contratación pública ecológica, de los subsidios a las energías fósiles y luego también de los residuos, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, si habéis estado o estáis aquí, pues veréis que tenemos, sobre todo en las grandes ciudades, en los pueblos esto cuesta un poquito más, pero en las grandes ciudades tenemos contenedores por todas partes para reciclar el papel, el cristal, el plástico, el orgánico. Bueno, es una locura, pero es lo que para lo que se está legislando, ¿no? Para reducir ese 3% de gases que vienen de los vertederos. Bueno, obviamente el Pacto Verde Europeo es una propuesta legislativa que hace la Comisión y lo que hace luego el Consejo es convertirlo en Ley Europea del Clima, ¿no? Entonces se convierte en ley, por tanto, ese pacto es de obligado cumplimiento y se establece un objetivo intermedio. En el año 2030 tenemos que reducir un 55% las emisiones. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? ¿No? Pues tenemos que legislar, tenemos que cambiar todas las actividades económicas de la Unión Europea, de los países, y lo hacemos a través del llamado Objetivo 55, ¿no? Que son propuestas para revisar, actualizar la legislación europea y así reducir ese 55% de las emisiones. Por ejemplo, os pongo aquí algunas leyes que se están revisando. El mercado de emisiones, cómo hacemos que reduzcan emisiones en el transporte, edificios, la agricultura, los residuos, cambio de suelo y sector forestal, en el transporte, emisiones fuera de la Unión Europea, ayuda, claro, también para la Unión Europea se es muy consciente de que el cambio climático al final... Esto es una negociación entre ganadores y perdedores, ¿no? Porque si tú cierras minas de carbón que son altamente contaminantes, obviamente vas a tener un sector perjudicado, ¿no? Y se habla de la transición justa y la idea es dejar
pues una parte del presupuesto europeo que vaya a compensar las pérdidas que van a tener esos sectores, que son pues, principalmente los sectores en los que hay un uso intensivo de la energía. Bueno, la regulación de las emisiones de metano, están regulando las emisiones de CO2 en coches y furgonetas, los impuestos a la energía, bueno, la eficiencia energética, la edificación verde, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, como veis, lo que se está haciendo es cambiar todo, revisar toda la legislación que está relacionada de alguna manera con la emisión de gases de efecto invernadero para que podamos alcanzar esa reducción del 55% de los objetivos. Aquí también os pongo algunas de las estrategias que ha puesto en marcha la Comisión Europea. Pues tenéis la estrategia de biodiversidad para 2030, la estrategia de químicos, la estrategia, el plan de acción de economía circular, la estrategia forestal, la estrategia de plásticos, de suelos, textiles. Bueno, como veis, la maraña legislativa que hay dentro de la Unión Europea es sumamente compleja y muy difícil de seguir, porque siempre hay alguna legislación nueva, pero es que esto tiene que ser así, porque realmente hacer frente al cambio climático es cambiarlo todo, ¿no? Hay un libro de Naomi Klein que se llama Esto lo cambia todo, ¿no? Y es que es así, o sea, el cambio climático es cambiarlo todo, ¿no? El cambiar cómo nos vestimos, cómo comemos, cómo nos movemos, pero es eso, ¿no? ¿Cuál es la alternativa? ¿La alternativa es la muerte? Pues a quien le parezca que la alternativa está mejor, pues fenomenal, ¿no? Que no haga nada. Aquí os pongo, también para que entendáis un poco la fijación que tienen los países europeos por la mitigación, os pongo este quesito donde veis cómo el 75,4% de los gases de efecto invernadero de la Unión Europea vienen por la combustión de fósiles, ¿no? Dentro de esa combustión, pues tenemos a la industria de la energía que emite un 23,7%, la industria de las manufacturas y la construcción un 12%, el nivel residencial un 15%, el transporte un 24%. Bien, entonces, como veis, claro, pues si esa emisión de gases de efecto invernadero me supone un 75% de emisiones, entendemos que lo que tenemos que hacer es reducir esas emisiones. Aquí os pongo el progreso que se ha hecho en la reducción de emisiones. Aquí tenéis el objetivo 2020, que era reducir un 20% las emisiones en el año 2020 y, como veis, bueno, pues lo conseguimos reducir. Actualmente, creo, no está por aquí, pero en el año 2003 se redujeron las emisiones un 31%, que es muchísimo. Pero aún así, para llegar al 55%, al objetivo 2030, pues fijaos las transformaciones que hay que hacer de todo el sistema económico, y para llegar al 2050, pues bueno, pues es sumamente complicado, ¿no? Y obviamente que queramos hacerlo no significa que seamos capaces de hacerlo, pero por lo menos están los planes, ¿no? El otro día, hace 15 días, estábamos en una conferencia con unos investigadores de Azerbaiyán y nos decía, es que conseguir ser carbono neutrales en 2050, eso es una quimera, eso es imposible. Dice, nosotros, vamos, ni nos lo planteamos. Bueno, claro, es que si ni te lo planteas, obviamente no lo vas a conseguir, ¿no? Lo que hace la Unión Europea es ponerse una serie de objetivos más o menos realistas, pero es que sin objetivo no hay camino. Bueno, aquí os pongo también alguna diapositiva más con cosas interesantes. Esto es la financiación climática que da la Unión Europea, junto con los países europeos, todo el conjunto, que da a la acción climática a nivel internacional. Habéis escuchado hablar de esos famosos 100.000 millones de dólares que tenían que dar los estados, los países del norte, en particular, en 2020, 2021, así hasta 2025. Bueno, la Unión Europea es uno de los mayores contribuyentes en financiación climática y dio en 2023 28.600 millones de dólares. Además de eso, de fuentes públicas, además de 7.200 millones que procedían de fuentes privadas. Bueno, obviamente,
Claro, esto no lo he comentado y a lo mejor lo sabéis, en el año 92 queda muy claro, ¿no?, quiénes son los países que en ese momento eran los mayores causantes del cambio climático, que eran los países del norte, y por tanto se decide que son los países del norte los que tienen que dar apoyo, ¿no? Se habla de financiación y de apoyo tecnológico, financiación, o sea, era transferencia tecnológica y transferencia de financiación. Vale, entonces queda muy claro que son los países del norte, en ese momento, los que tienen que hacer ese esfuerzo. ¿Qué ha ocurrido? Que, claro, actualmente ya los países europeos ya no son los países que más contaminan. Ni siquiera Estados Unidos es el país que más contaminan. Está China, está India, y luego hay un montón de países petroleros. Tienes a los Emiratos Árabes, tienes Arabia Saudita, que son países que contribuyen mucho al cambio climático y que no son precisamente países pobres, ¿no? Estaréis conmigo en esto. Entonces, claro, actualmente lo que tenemos es una situación en la que esos países, China, por ejemplo, que tiene capacidad de transferencia tecnológica y que ya está transfiriendo tecnología a todos los países del sur, ellos lo hacen a nivel bilateral, pero no se sienten obligados dentro del marco de Naciones Unidas a hacer esa transferencia de financiación o a obligarse a transferir tecnología. Con lo cual, al final, ¿a quién tenemos hoy día que sigue teniendo esa obligación? Los países europeos, y Estados Unidos, pues ya no podemos contar con Estados Unidos, ¿no? Entonces, los países europeos, Australia, Japón, Canadá y alguno más. Bueno, aquí tenéis esta diapo que he encontrado estos días y donde veis esto que os comentaba antes, ¿no?, del cómo el aumento, la reducción de gases de efecto invernadero no tiene necesariamente que ver con el aumento o no con la disminución del PIB. Entonces, aquí veis un poquito de todo. Si veis al principio, veis países como Lituania, Luxemburgo, donde han aumentado sus gases de efecto invernadero y han aumentado también su PIB. Luego veis países donde, ya a mitad de la tabla hacia vuestra derecha, veis muchos países donde se ha aumentado el PIB y también se ha reducido los gases de efecto invernadero. Y al final de todo tenéis a Austria y a Hungría, donde han reducido mucho los gases de efecto invernadero, pero también se ha reducido el PIB. Claro, esa reducción del PIB necesariamente, ¿no?, es una consecuencia directa de haber reducido los gases de efecto invernadero. Bueno, pues habría que verlo, ¿no? Pero aquí veis pues, un ejemplo un poco de variado, ¿no?, donde tenéis todo tipo de casos. Y aquí os pongo como ejemplo pues, la parte de la legislación europea, ¿no? Porque el caso ahora estamos hablando mucho del coche eléctrico, ¿no? Entonces, la Unión Europea ha legislado o está legislando para que en el año 2035 los coches tengan una emisión neta. Y tiene una serie de metas que ha puesto a la industria del automóvil. Bueno, pues entre 2025 y 2029 reducir un 15% las emisiones de esos coches, de esos vehículos, y un 55% y el 100% hasta el año 2035. ¿Y qué nos dice la Unión Europea? Pues que esto va a ser muy bueno para los ciudadanos, ¿no?, la transición hacia vehículos de emisión cero. Va a ser, si vamos a contaminar menos y por tanto va a haber mejor calidad del aire y nuestra salud va a mejorar, porque esto es así. Habla de que cuanto más coches eléctricos se vendan, más modelos asequibles vamos a tener, menos gasto en energía también, y nosotros en la Unión Europea tenemos un problema muy importante con la dependencia energética de terceros estados. Y luego dice que para el sector automovilístico eso también es bueno, porque vamos a ser competitivos, va a haber un liderazgo tecnológico y demás. Bueno, ¿y la realidad qué es? Pues que el coche eléctrico el año pasado se vendió mucho menos. Hay una paralización de la venta de coches eléctricos que va en paralelo a que se han reducido las ayudas a los ciudadanos para comprar coches eléctricos. Y tenemos, pues el problema que vais a tener en Argentina dentro de nada. La entrada del coche eléctrico chino, que cuesta pues entre 15.000, 20.000 euros menos que un coche eléctrico europeo. Con lo cual, claro, si tú tienes una economía a nivel individual
tú no eres millonario y necesitas un coche, pues bueno, pues te vas a comprar el coche más barato, que en este caso es el chino, ¿no? Entonces, esto ahora mismo se está negociando y se está valorando la posibilidad de poner aranceles a los coches chinos, que además, claro, son muy baratos porque también disponen de muchísimas ayudas gubernamentales. Y lo dejo aquí, creo que son 35 minutos, creo que he usado, lo dejo aquí para no ocupar más sitios, ¿no? Más horas. Bueno, muchísimas gracias, Cira. Nos has dejado con un panorama muy amplio, muy rico. Y lo has hecho muy bien porque en tan poco tiempo explicar la política ambiental, la agenda ambiental de la Unión Europea, bueno. Sí, bueno, la idea es eso, es transmitiros que la Unión Europea sigue liderando, no he hablado de Trump, ¿no? Actualmente, si queréis, luego lo podemos hablar de Trump, pero creo que estamos haciendo bien las cosas, pero no quiere decir que no se puedan hacer mejor y no quiere decir que esto sea fácil, ¿no? Porque obviamente aquí hay unos perdedores siempre y siempre son los mismos, ¿no? Los perdedores, que son los más necesitados. Tal cual. Bueno, vamos a dejar las preguntas o los comentarios sobre la presentación de la profesora Ruiz Campillo para más adelante, para el final de esta actividad. Primero vamos a escuchar a la profesora Andrea Ribeiro Hoffman, le damos la bienvenida. La profesora Ribeiro Hoffman es doctora en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales por la Universidad de Tübingen en Alemania y es profesora asociada en el Instituto de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, más conocida como PUCI Río, y profesora colaboradora de la Universidad de Estudios Latinoamericanos UNILA. También es Senior Fellow del Centro Brasileño de Relaciones Internacionales y en sus actividades docentes y de investigación trabaja principalmente en los siguientes temas: cuestiones de legitimidad y democracia en política internacional, gobernanza global, organizaciones internacionales y multilateralismo, regionalismo comparativo con enfoque en América Latina y Europa, y relaciones interregionales con enfoque en América Latina y Europa. Agradecemos mucho tu participación, Andrea, y escuchamos tu intervención. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar compartiendo esta conferencia con también Chira, que no conocía antes, Victoria, así que voy a compartir mi tela también. Bien, yo te aviso. Voy a hablar, creo que un poco portuñol. Si hablo algo que no existe, por favor, me dice. Te avisamos. ¿Está ya apareciendo? Sí, ahí cargó. Lo que pasa es que quedó con las diapositivas pequeñas al costado. Si querés poner la página completa. ¿Ahora está? A ver. Sí, lo que pasa es que, habría que poner presentación de diapositivas para que no te aparezcan las del costado, más chiquitas. Ok, creo que voy a dejar así, senão se perde mucho tiempo, mas están viendo, ¿no? Okay, sí. Sí, estoy más acostumbrado con Zoom, así que siempre es un poco... no, muchas gracias una vez más. Creo que la mi presentación va a ser un poco complementar, bastante complementar de Chira, porque voy a me centrar en la situación en América Latina, mas desde una perspectiva específica, que es lo que hacen los países de América Latina y Caribe colectivamente, ¿no? Por la óptica del regionalismo comparado, lo que trabajo normalmente. Tengo investigado lo que hacen las organizaciones internacionales regionales, de integración regional en la agenda climática. Y esta investigación estoy haciendo
en este ano, que estava um ano de sabático, e iniciei esta investigação. Assim que lo que vou apresentar é mais uma discussão em andamento, não todos os resultados de la investigação, mas vou trazer umas provocações e, naturalmente, creio que para as perguntas depois será interessante ver os potenciais de cooperação entre a União Europeia e a América Latina, porque em la minha apresentação vou focar em América Latina, mas parte da investigação é também como hacen a cooperação interregional. Tradicionalmente se sabe que a União Europeia ha não somente promovido, ha dado apoio às organizações regionais na América Latina, mas também promovido em seu diálogo interregional com, por exemplo, Mercosul, CELAC, a questão climática. Assim que creio que será importante discutir as consequências do liderazgo da Europa, como apresentar o Chile também, sí, no digo el liderazgo, mas la agenda climática en América Latina, así para ver lo que hay de oportunidad entre las dos regiones, sobretudo en el contexto actual, como ha ya dicho Victoria, con el retorno de Trump, es un impacto muy grande en la agenda climática global. Así que el título para la presentación o isso na agenda climática e regionalismo da América Latina e Caribe, uma ventana de oportunidade, uma window of opportunity, creio que, espero que a tradução esteja correta, porque, como sabemos, há uma parálise não somente da agenda do regionalismo na América Latina e Caribe, mas também de los temas climáticos em nível regional. Este é o que quero fazer. Claro que individualmente os países têm suas agendas climáticas, são muitos países, o foco da apresentação é o que fazem colectivamente, este colectivamente quer dizer também não somente das organizações tradicionais como o Mercosul, mas como vou explicar também umas outras espaços multirregionais, multilaterais na região que são muito mais dinâmicos agora. Mas antes disto, vou somente compartilhar algumas premissas sobre o regionalismo latino-americano, porque sim, estou falando da possibilidade ou da capacidade das regiões de cooperarem. Claro, não temos que contextualizar que historicamente estamos em um momento de crise da integração sul-americana, onde há ainda muita polarização política, não somente entre governos, como se sabe, seguramente para Mercosul, o câmbio de Bolsonaro antes e agora Milei com suas agendas climáticas não favorece a cooperação neste tema, mas também da sociedade. Todos os países na América Latina e Caribe hoje estão polarizados ainda e, em muitos casos, não todos, em muitos casos, entre esta polarização está a agenda climática como uma agenda muito pouco prioritária ou quase nada em grupos, sobretudo em grupos mais de extrema direita, que como Trump tiene a questão de climática como ou negacionismo, que não importa, ou somente uma prioridade que não é uma prioridade. Assim que estamos nesse contexto de fragmentação das organizações regionais em América Latina, fora Mercosul, que existe, mas se sabe que han perdido muito seu dinamismo e sua prioridade também nas agendas de política externa de los países principais. Pero aí creio, argumento que há um legado significativo, mesmo, por exemplo, durante a pandemia, estávamos sem organizações regionais ativas, mas os atores regionais han cooperado bastante. Assim que tem que se olhar pouco além das instituições, porque o regionalismo de América Latina e Caribe não é como o europeu, que é muito centrado em las instituições centrais, como, por exemplo, as supranacionais. En América Latina há muito mais também de cooperação, não digo informal, mas entre os atores que passam por fora da institucionalidade formal de, por exemplo, Mercosul. Há muitos atores sociais que colaboram, ou comunidades epistêmicas, é assim que creio que este legado não se pode diminuir.
Também como premissa que a conjuntura global é muito desfavorável, né? Creio que vivimos esta disputa hegemônica, mas não entre, como antes, né, capitalismo e outras formas de organização de economia política, mas entre um capitalismo anárquico, onde o Estado não é importante. Não sei se compartilham a visão, mas seria interessante de saber dos colegas argentinos, né, se o governo de Milei exemplifica desses casos. É um capitalismo autoritário, né, onde temos a versão mais de China, né, controlada por o partido, mas também uma versão mais que se desenvolve cada vez mais uma versão mais fascista, né, onde o capitalismo é promovido por o Estado de uma forma diferentemente também autoritária. E também na crise da democracia em muitos países com a extrema-direita, hemos tenido ayer os resultados das eleições na Alemanha, por exemplo, onde é incrível que o partido fascista ha tenido 20%, né? Não vai entrar no governo, mas 20% é muito, assim que podemos falar disso tanto, mas não é o foco da apresentação hoje. E também do multilateralismo, né? E também Trump aqui é muito significativo, hemos visto nos últimos dias como está sacando seu apoio em las instituições multilaterais globais, mas claro, creio que a última década já está muito claro os problemas que enfrentam as instituições do sistema ONU, por exemplo. E, finalmente, creio que como premissa, tenho que a integração regional e a cooperação é objetivo, deve ser, né, objetivo de los países da América Latina, né? Eu trabalho com esse tema e creio que sim, não se pode pensar as relações sociais, políticas e econômicas do mundo hoje sem pensar luego o lugar das regiões. Assim que sigo trabalhando com a premissa que é muito importante fomentar a integração regional na América Latina e Caribe. Assim, nessa investigação, então, estou realmente indagando, né, perguntando qual é o papel do regionalismo na luta contra o câmbio climático na América Latina e Caribe, porque sim, se sabe que há mais uma vez, né, individualmente os países, né, que são parte do regime de mudança climática, onde que também muito bem resumido tira em sua apresentação, né, todos os acordos, mas a investigação realmente é o papel do regionalismo. Como assim que estou fazendo mapeo, né, de como as organizações de integração regional e outras instituições multilaterais na América Latina e Caribe han incorporado o tema de câmbio climático em suas agendas, políticas e ações, também que atores apoiam e bloqueiam a ação climática a nível regional, e finalmente há também objetivo de contribuir de uma forma policy-oriented, né, de quais são os principais temas de contenção, consenso, de forma que se pode sacar algumas recomendações ao final desta investigação. Tenho marco teórico analítico que estou desenvolvendo em outros temas, em outras publicações anteriores, significativamente sacado ano passado, 2024, livro Climate Change and Regional Perspective, num contexto de uma colaboração também de La Jeanmonnet, em caso, uma Jeanmonnet Network, onde trabalhamos de forma comparada Europa e América Latina, e minha contribuição neste volume foi pouco o início para esta investigação atual, onde eu he mapeado os componentes de mudança climática em las organizações tradicionais, como digo, de integração regional, e nesta nova investigação estou expandindo para outras instituições multilaterais que vou falar em seguida, mas para adiantar a organização do Tratado de Cooperação Amazônica, o Acordo de Escazú, e também os Centros de Cooperação Regional em América Latina e Caribe da ONU. Como marco teórico, estou discutindo assim as instituições políticas e política, que em inglês é pouco mais sonoro, porque é la polity, policies and politics. Assim, em português e espanhol não são todos mais parecidos, mas por políticas estou utilizando uma conceptualização que vem da literatura de políticas sociais globais, onde estou mapeando em 4 R's, regulações regionais, né, para a mudança de combate à mudança climática,
direitos, mecanismos de distribuição e cooperação técnica. E essa discussão será para o mapeio das políticas, mas para a parte mais explicativa, né, de por que estes atores incluíram a modificação em las organizações regionais ou criaram novas organizações para lidar com a mudança climática. Estou utilizando o marco teórico de institucionalismo histórico e também a questão da liderança, liderazgo regional. Institucionalismo histórico me parece muito importante porque se vê que muitas das organizações regionais tradicionais, como o Mercosul, foram criados em los anos 90, início dos anos 90, no marco do regionalismo aberto, onde a principal atividade era promover o livre comércio. E diferentemente da Europa, onde há instituições supranacionais, né, para introduzir nessas agendas compromissos, em América Latina e Caribe, temos organizações intergovernamentais, onde este desenho institucional original, argumento, né, é dificultado a introdução de políticas sociais, porque, claro, são mitigadores, né, de los efectos do livre comércio. Isso, por exemplo, se pode ver antes da questão climática, também, ou em outras temáticas sociais, como a saúde, ou também a questão do gênero, onde se tentou muitos anos introduzir essas temáticas, mas com muito pouco resultado. E argumento que este é fruto deste desenho institucional original dessas instituições. Mas, com este marco teórico também, sempre em momentos de crises, ventanas de oportunidade, né? Onde se há liderazgo, se pode cambiar. Este que vou argumentar, que quando se hace liderazgo na região, se consegue introduzir a questão climática, mas com resultados diversos. Vamos ver mais ao final. Seguindo com as instituições políticas, vou mostrar aqui muito rapidamente. Esta é a investigação que já está publicada neste livro do ano passado, como digo, onde isso este mapeio de lo que hacen sobre mudança climática as organizações de integração regional tradicionais, Mercosul, Unasul, que não está mais ativa, mas sim, historicamente foi muito relevante, também Prosur e CELAC. Eu não vou ler os detalhes, este livro está incluso disponível online, free access online, mas resultado de análises de lo que han hecho estas organizações é que han hecho muito pouco em nível regional. O que diz é que normalmente quando têm declarações ou incluso orientações a seus Estados-membros, lo remetem ao marco global. Por exemplo, se pode ver aqui em Mercosul 2017, se disse para cumprir a declaração de Paris Agreement e a Agenda 2030, Unasul também em 2015, então o secretário-geral Samper hizo uma fala na Paris Summit. Se pode ver que também por Prosur e CELAC, quando incluem algo, é somente para reafirmar que os Estados-membros devem cumprir os ODS ou SDGs ou os compromissos globais de Marco de Paris. Assim que sí han hecho algo no sentido de dar apoio ao nível global, pero não há nível realmente regional, como, por exemplo, se vê que há na União Europeia. Assim que, quando terminei esta investigação, estava muito desencantada, como pode que o nível regional da América Latina não hace nada, mas incluso muito influenciada por el cambio de governo em Brasil, do governo Bolsonaro-Lula, onde se iniciou muitas atividades. Eu comecei a ver que sim, há muito no nível regional, mas não neste espaço de las polities, né, de integração regional tradicionais. É assim que comecei a estudar 3 outras organizações. A primeira
como mencionado, esta organización del Tratado de Cooperación Amazónica, donde, claro, no están los países de Conesul o Argentina, mas es un acuerdo muy importante entre los países que compartilhan la Amazônia, y para el tema de mudanza climática, claro, este bioma es central, no es lo único, mas es muy importante. Y lo que pasa es que en 2023, cuando com o cambio de governo em Brasil, Lula ha convocado um cumbre depois de 15 anos de esta organização. Há uma declaração de Belém, onde se han puestos muitos objetivos colectivos com efeito de combate às mudanças climáticas, e também, muito importante, há um espaço em seu desenho institucional com a participação de atores sociais, que são os diálogos Amazônia. Este estou investigando, mas se tem muitos atores sociais participando. Há uma agenda focada, claro, na floresta de Amazônia, deforestação, mineria, a questão do petróleo, populações locais, a participação de populações locais nas negociações, porque na convenções de biodiversidade está muito mais avançada que o Acordo de Paris neste tema. Creio que vai ser muito importante, você vai escutar muito disso na COP30, e também de financiamento climático, onde já temos muitos projetos em andamento financiados pelo Banco de Desenvolvimento de Brasil e também do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E aqui, significante para a cooperação com a União Europeia, tanto a França, porque há a Guiana Francesa, né, que compartilha o bioma, mas não é membro pleno, mas também os donantes de Amazon Fund, que os principais são Noruega e Alemanha, mas incluso lo visto que mais países e também a própria União Europeia ha iniciado a cooperar mais com a Amazon Fund desde que se foi Bolsonaro. Assim que, para a cooperação bilateral, creio que esta organização se ponderará como bastante importante nos próximos dias. A segunda organização, ou não é mesmo uma organização, mas o acordo multilateral na América Latina e Caribe é este acordo de Escazú, que é um acordo generado em âmbito de CEPAL, né, que é a organização da ONU para cooperação econômica na América Latina, né, que está em Santiago de Chile, muito conhecida para nós outros da América Latina, a custa de seu apoio para também projetos de desenvolvimento nos últimos anos. E este acordo se ha firmado em 2018, está vigente desde 2021. Brasil não ha ratificado este acordo. Está en este momento, desde el cambio de gobierno de Bolsonaro a Lula, se ha iniciado un proceso de lobby para que Brasil ratifique. Lula ha dicho que va a ratificar. Este acuerdo es muy importante porque trae una componente de derechos humanos para la cuestión climática. Hay una tradición en América Latina de derechos sociales. En el caso de mudanza climática, el foco de este acuerdo es la protección de los defensores del medio ambiente, porque se ve aquí en este gráfico amarelo, cumulative killings between 2012-22, que Colômbia e Brasil lideram o número de assassinatos de defensores do meio ambiente no mundo, né? Este é um gráfico do mundo. Na América Latina são os primeiros, depois Filipinas. Você pode ver que são dois países onde, na região amazônica, se há uma confluência de atividades ilegais, de mineria, de tráfico, cujos defensores do meio ambiente são normalmente os principais afetados. E há caso, né, 3 anos atrás, muito conhecido, que estava na imprensa internacional, de assassinato de dos defensores que estavam escrevendo livro sobre a Amazônia, como um deles era inglês, jornalista da BBC, se alcançou os meios de imprensa e se pode acompanhar a dramaticidade deste tema. Mas vou também passar, senão não há muito tempo. E o terceiro, a organização regional, multilateral regional, que estou cobrindo, que tem um efeito também
de trazer medidas nacionais, mas também regionais, sobretudo de adaptação, são os Centros Regionais de Colaboração das Nações Unidas, para a América Latina, não sei por que está Los Angeles aqui, mas América Latina e Caribe, e que também contribuem diretamente para a implementação das contribuições determinadas a nível nacional, né, NDCs, como dizia Tira antes. Así que essas três organizações, como dije, eu estou mapeando o que fazem, os que estão fazendo. Seguida, a próxima etapa da investigação é tentar entender os atores que estão promovendo ou bloqueando. Para a apresentação hoje, porque não há tempo de fazer tudo, vou focar em caso de Brasil, mas somente porque estou, a partir de Brasil, trabalhando com a temática, sobretudo por o câmbio dramático, né, sobre este tema do governo Bolsonaro e Lula, mas há muitos outros casos de liderança particulares sobre determinadas ações, neste caso, por exemplo, de Amazônia, Colômbia, isso, em verdade, isso um liderazgo regional muito importante, assim que somente é empírico, porque é a investigação que está mais concluída. Eu vou apresentar um pouco deles para mostrar como se está cambiando este assunto, o câmbio do governo do Bolsonaro a Lula, para exemplificar como as instituições políticas, né, as policies and the politics são importantes para se conseguir câmbio real em las políticas regionais, mas também de cooperação com a União Europeia. Por exemplo, durante Bolsonaro, em nível regional, se sabe que Bolsonaro retirou das organizações regionais no Mercosul. Esse se pode falar depois, porque Mercosul, durante seu governo, terminou as negociações com a União Europeia, que haviam reiniciado durante o governo anterior, em caso de Brasil, o governo anterior, mas o governo de Bolsonaro tentou bloquear isto, e, ao fim, não está ratificado, continua sendo, durante o governo seguinte, se ha renegociado, mas podemos falar porque creio que também a política de Argentina, sobretudo o câmbio com Milei, também é muito importante para compreender por que está ou não está sendo ratificado o acordo, né? Em verdade, no momento, também se puso muito cético sempre do lado do Parlamento Europeu, de França também, né, com a ratificação. Mas, do lado da América Latina e do Brasil, se não havia nenhum interesse de Bolsonaro de fortificar as organizações regionais, em caso de acordo de Escazú, não ratificou. Em nível global, cancelou, iria sediar a COP, cancelou né? Pero não abandonou o Acordo de Paris como isso Trump, mas sim, em sua política foi dramática, desmantelamento completo das ações climáticas, esvaziamento do Ministério de Meio Ambiente no Brasil. Há muitas publicações, muitos colegas que trabalhos muito precisos, Eduardo Viola e Carlos Milani, há muito publicado para mostrar este desmantelamento também. As NDCs de Bolsonaro foram menos ambiciosas, não é participado. É conhecido que em las COPs, as NGOs brasileiras han participado, mantido um pouco a presença do Brasil, mas o governo não estava interessado. Aqui é o mais importante para compreender, porque creio que há talvez um paralelo com na situação na Argentina e outros países na América Latina e Caribe. Esta política de câmbio climático ela é muito determinada, não somente com o tema de la floresta amazônica, ou claro, mas o mesmo da indústria, mas no caso do Brasil, há bloqueio em Congresso que se conhece em Brasil com o Caucus BBB, que é a participação dos lobbies de los bois, los bovinos na custa da agricultura, e também de bullets, que são os militares, que han tradicionalmente, por exemplo, em caso de Amazônia, uma atitude extremamente soberanista, assim que não aceitam, isso era muito forte durante o governo Bolsonaro, não aceitam a presença estrangeira ou compromissos que cedem a soberania. E mesmo NGOs que faziam trabalhos de projetos de cooperação
las acusaba de espiones del extranjero y todo esto. Y también la Biblia, Biblia que era también el tercer grupo de apoyo de este gobierno, sí, con una actitud también de negacionismo climático de fondo religioso, ¿no? A muchos grupos, los grupos, las sectas evangélicas en Brasil se tornaron un apoyo nesse governo de Bolsonaro, e siguen importante, em verdade. Estes dizem que sim, que se há o câmbio climático, porque Deus lo quer, e que depois do dilúvio se vai a renascer a vida, como diz a Bíblia. Assim que é muito difícil de compreender isto, mas, claro, é um fator político no Congresso. Assim que esta política contra o câmbio climático se deu por motivos muito particulares nesta composição também, que se chama negação, pero lo que digo assim, de uma forma provocativa, é que é menos negação do governo, mas a política, claro, a negação por parte de alguns atores, mas o mais importante aqui segue sendo o lobby da agricultura doméstica. E também argumento que a liderança, liderazgo, não somente de los países, mas também das comunidades epistêmicas, e aqui há um trabalho muito, que cito também, muito interessante, de uma colega da UDELAR, em Uruguai, que trabalha com Amália Sudreja, que trabalha com, hace este argumento também, que na América Latina se tem poucas comunidades epistêmicas que impulsionam, que fazem pressão, né, para os governos para implementar medidas de mudança climática, como em nível global foi muito importante no passado. E muito rapidamente, porque estou vendo que estou já muito avançado com o tempo, umas impressões do governo atual, porque, como se sabe, o Brasil vai sediar a COP30 em Belém, no final deste ano, e por isso, como disse no início, este me motivou a investigar se este liderazgo por parte do Brasil pode ter um efeito catalisador, uma ventana de oportunidade para a região, se tomar o tema da mudança climática de uma forma mais consistente e mais efetiva. E o que se vê hasta agora é que, sim, em nível regional, há um envolvimento muito grande com esta organização OTCA, né, do Tratado Amazônico, que tem sede em Brasília. Há o anúncio da ratificação do Acordo de Escazú, pero se sabe que a integração regional segue muito, não muito forte, e aqui é importante, como disse depois, discutir a questão da negociação da União Europeia com o Mercosul, porque se sabe que neste acordo aí havia como se diz, conflicto, né, muito grande por um lado, os governos que apoiam as medidas climáticas não les gustam a intromissão da soberania, é assim que mesmo o governo, por exemplo, em caso do Brasil, o governo Lula, que le hace muito agora com a política climática, ha criticado bastante as medidas, por exemplo, da UDR, da União Europeia, porque são medidas internas, e claro que se legitimam internamente para os países membros, mas os efeitos extraterritoriais são reais, né, em los países terceiros que exportam produtos à União Europeia, e mesmo, mais uma vez, com objetivos comuns, se han mostrado muita insatisfação com o caráter unilateral. Assim que, se estas medidas contra deflorestamento se incluem dentro do acordo União Europeia-Mercosul, é muito melhor que uma implementação unilateral, uma imposição unilateral de compromissos que, mais uma vez, são domesticamente legitimados, mas não internacionalmente. E, finalmente, neste governo, se intenta a reconstrução doméstica, não tenho tempo para todos os detalhes, posso falar mais depois, mas somente é significante a criação do Ministério dos Pueblos Indígenas em Brasil pela primeira vez. A ministra é uma indígena, este é muito importante para compreender a importância das populações locais quando se fazem esses acordos para sua efetividade posterior.
é um governo que também apresentaram índices mais ambiciosos, e finalmente, e aqui de uma forma bastante crítica, talvez negativa ou pessimista, é claro, concluo, né, neste argumento que há um liderazgo, mas em los lobbies de agronegócios. É pior, porque agora se suma também um lobby muito grande de petróleo, está muito forte neste governo. Assim que questiono também, neste sentido, se a influência desses lobbies em congressos configura mesmo uma nova política externa em Brasil, que não é mais liderada por la presidência ou mesmo o Ministério de Relações Exteriores, mas por grupos de interesse em congresso, porque se sabe que nas últimas 2 semanas se ha anunciado que vão se, e aqui está neste mapa, se explorar petróleo em la foz do Rio Amazonas. Assim que parece quase que uma caricatura, que como se pode fazer isto, o Ministério do Meio Ambiente há notificações contra esse relatório técnico contra, mas infelizmente o governo Lula está aqui mais parecido com o governo Trump, né, drill, baby drill, que realmente assim que há uma discrepância, um descompasso muito grande para discutir isso. E para finalizar mesmo, ainda estou investigando, não é concluso, se há um fortalecimento das comunidades epistêmicas, porque há muitos atores que estão envolvidos também com UNFCCC, assim que estou vendo se este pode compensar também os lados pessimistas que eu dito. E para finalizar, vou somente talvez interromper o compartilhamento, somente para contextualizar uma vez mais, que, claro, nesta apresentação foquei bastante na questão do liderazgo do Brasil, mas na investigação estou cobrindo outros países e também a questão das comunidades epistêmicas, são atores transregionais, não são de um país ou outro, mas, para concluir, creio que, sobretudo em relação à questão que creio que é interessante para nós outros da cooperação também com a União Europeia, creio que um dos argumentos que trago que devemos olhar somente para as organizações regionais tradicionais, como o Mercosul, incluso, que é muito importante, mas organizações como OTCA e o Acordo do Escazú são muito promissores para ter efetividade no combate às mudanças climáticas e que a União Europeia pode também apoiar em suas atividades de cooperação estes outros espaços, que são normalmente invisibilizados e não estão ainda inclusos na cooperação. Vou terminar por aqui, desculpe. Creo que voy a hablar un poco más del tiempo. No te preocupes, Andrea, muchísimas gracias. Tu portuñol se entendió perfecto, quédate tranquila. Un pantallazo también fantástico en tan poco tiempo y también muy, muy pertinente poner el foco en Brasil, que había perdido tanto el lugar con Bolsonaro en esta lucha global contra el cambio climático y que, digamos, hay, como vos bien decís, hay con el gobierno de Lula un intento de volver a poner la agenda como prioridad con muchas contradicciones, ¿no? Con muchas contradicciones porque claramente acá, como bien lo decía Shira, cuando hablamos del cambio climático hablamos de muchísimos otros temas, incluye tantas otras dimensiones que, son justamente temas muy, muy complejos y donde más allá de la retórica de Lula en este caso, se topa con la realidad y se topa con el dilema crecimiento económico versus cambio climático, que según Shira y lo que nos mostraba muy interesante, no es contradictorio, ambos son complementarios, pero que para América Latina creo que todavía es un signo de interrogación, ¿no? Yo tengo un par de preguntas, pero hay acá ya algunas consultas de la audiencia, vamos a dar lugar a ellos primero. Florencia nos dice, primero que nada, muy interesante, las disertaciones, sus consultas. ¿Creen que el devenir de figuras negacionistas como la de Trump y otros mandatarios, entre los cuales está claramente Milei,
pueden afectar negativamente la consecución de objetivos climáticos. ¿Cómo piensan que esto puede afectar en específico un modelo como el Green Deal de la Unión Europea, sus avances y el liderazgo climático? Luego tenemos otra pregunta de Hernán. Vamos a tomar todas las preguntas juntas y en todo caso luego, ¿les parece? Se turnan para las respuestas. Hernán nos pregunta, ¿qué lugar ocupa en la agenda ambiental las políticas forestales? Pueden ampliar un poco más sobre qué lugar tienen en estas agendas el cuidado de los bosques, humedales y selvas. Bien. Constanza, que es estudiante de comunicación social, le hace una pregunta a Shira. En función de la Agenda 2030, hablando del Objetivo 55, ¿cómo se proyectan los estados europeos en función de políticas sostenibles? ¿Qué acuerdos y consensos buscan promover? A su vez, más que nada, ¿cómo es tomado esto en la opinión pública? Varias cuestiones las estuvo nombrando, pero en mi consulta se orienta más a cuál es la recepción por parte de los ciudadanos europeos, y ahí la Unión Europea cuenta con un instrumento maravilloso gracias a Eurostat, que es el Eurobarómetro, que, bueno, tenemos el estándar, pero también eurobarómetros específicos que van preguntándole a la opinión pública europea sobre temas puntuales, ¿no? Otra pregunta más, desde Uruguay, Carolina, estudiante en la Facultad de Derecho de la UDELAR. Buenos días, excelente conferencia. Mis preguntas son, ¿qué estrategias está implementando la Unión Europea o pretende implementar para incentivar a otros países a seguir su ejemplo en la reducción de emisiones? Bueno, bastante de eso ya estuvo comentando Shira. ¿Y qué tecnologías y soluciones innovadoras considera la Unión Europea que serán claves para alcanzar sus objetivos climáticos a largo plazo? Bueno, me parece que con todas las preguntas que surgieron de la audiencia, no va a dar tiempo para las mías, pero no hay ningún problema. No sé cuál de las dos quiere comenzar a responder. Pues, a ver, pues no, ha sido un poco, es que claro, son tantas cosas. Son muchas preguntas, pero, sí. Bueno, lo primero, la primera observación muy interesante, lo de los negacionistas, el auge de la extrema derecha, porque esto es algo que estamos todos aquí, creo que observando qué pasa, ¿no? ¿Qué puede pasar? Porque creo que no podemos diagnosticar ni prever nada, porque parece que estamos viviendo en un mundo tan volátil, tan extraño, que ocurren cosas que de verdad que yo a veces tengo la sensación de estar en una película, porque no me lo puedo creer, ¿no? O sea, dices, ¿cómo es posible que ahora resulte que Ucrania es el agresor, ¿no? Entonces, es un mundo muy extraño. En todo caso, yo lo que veo es que en 2017, cuando Estados Unidos se va del Acuerdo de París, pues se va a Estados Unidos y no se va nadie más, ¿no? Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque el Acuerdo de París es un acuerdo que se ha fraguado durante muchísimos años. Hay mucho apoyo de los países del sur, especialmente a este acuerdo. Entonces, bueno, yo tampoco veo que esto sea como el desastre absoluto. Que Trump se vaya, que se vaya en un año a Estados Unidos, pues es algo que ya sabíamos que iba a pasar si ganaba Trump, con lo cual el sol se ha ido del Acuerdo de París, pero no se ha ido de la CMNUC, ¿no? Que es la base de las negociaciones climáticas. Y luego, el único país que se está planteando irse es Argentina. Ya está, ¿no? No hay más países que estén seriamente considerando irse, ¿no? Entonces, el peligro aquí es que veamos un efecto dominó. Se va Estados Unidos, se van los demás, pero de momento no vemos eso. Y, de hecho, lo que hacen la Unión Europea y China inmediatamente es decir, nosotros reafirmamos nuestro compromiso con el Acuerdo de París, y tener a China es importantísimo, más que la Unión Europea. China ahora mismo es quien lidera y necesitamos que China esté, y si está China, pues bueno, estamos mejor. Pero obviamente, claro, estamos viendo aquí, pues igual en el Parlamento Europeo tenemos un parlamento de derechas, donde está la extrema derecha también. Bueno, esto lo que va a hacer es ralentizar un poco la toma de decisiones y ralentizar el alcanzar los objetivos, pero
Yo creo que, no sé, quiero ver que esto no tiene vuelta atrás, pero es que yo ya estoy en un punto que digo, ya no sé, ya no me sorprende nada. Bueno, entonces por empezar por ahí, dejar a Andrea, ¿no? Andrea, a ver, sí. Que opine también. Sí, gracias. Sí, sobre el negacionismo, sí, creo que es muy importante. Como tentei explicar em casa de Bolsonaro, sua retórica narrativa era negacionismo, né? Que não há mudança climática ou não há evidência científica. Estes negacionismos têm dois vertentes, né? Uns que a ciência, em verdade, não é ciência, né? É um fruto da hegemonia de experts e tudo mais. E há também uma vertente que o cambio climático há, pero não é provocado pela ação humana, é assim que não há o que fazer. Claro, e há o negacionismo religioso, que, como disse, este não se preocupa em criticar ou não a ciência, dizem apenas que o que importa é o que Deus disse. Claro, politicamente, o que creio que são utilizados esses argumentos, não, por os políticos em suas plataformas, que, claro, estão sempre com estes outros grupos de interesse. Na Europa também, os agricultores, o setor de óleo e gás nos Estados Unidos é muito forte, assim como todos esses países de OPEP, todos mais. Assim que, claro, são opções políticas, mas eu creio que o mais terrível da narrativa negacionista influencia a população também. Estamos em tempos de populismo, que a gente com fake news, este acordo de Escazú, por exemplo, outro objetivo, além da proteção dos ambientalistas, é combater a fake news, porque vimos casos, por exemplo, incluso em Brasil, onde havia uma tempestade enorme no sul do Brasil, há 6 meses, não sei, e a fake news é que não existia, que estava passando na tele, mas não era. Assim que o negacionismo é importante por isso, a população crê o presidente, né? Em tempos de populismos, quando temos esses líderes, é muito perigoso, porque incluso podem ser boas políticas públicas, e se a população não crê, por exemplo, em questão da adaptação, se pode ter uma boa política pública a nível local, com recursos, de, por exemplo, a evacuação de uma cidade, se há fuego na floresta ou se há uma tempestade, se a população não lhe crê, não se vai, não? Se tem as mortes ou as catástrofes, este é dramático. Assim que o negacionismo climático é muito importante por esses dois motivos, né? A captura do imaginário da população nestes tempos e também porque, claro, estão sendo estratégias políticas, né, que são utilizadas para favorecer grupos de interesse que não têm interesses de longo prazo, né? Têm interesses muito curto prazo. Eu não sei, porque creio que é somente uma outra pergunta que posso falar algo sobre as florestas e depois passo para Chira, porque havia mais sobre Perfecto, os outros sí, temas. para Chira. El tema de las políticas forestales era para las dos, exacto. Sim, assim habla um pouco disto e posso passar lá para ti. De las políticas florestais, creio que é um dos mais relevantes em América Latina, porque, claro, com a agricultura também, mas, por exemplo, em toda a situação de marco, os marcos de los mercados de carbono, hasta agora não conseguimos incluir a questão da agricultura, não, as emissões da agricultura, mas sim das florestas. Lo sé mais de Amazônia, mas creio que sim, há uma mudança muito grande. Por exemplo, em Brasil se ha aprovado o marco, era voluntário, agora há um marco formal, oficial, há muitos projetos de proteção florestal, e o que dizia para a cooperação com a União Europeia, que é um tema ainda controverso, da UDR, porque, claro, é uma tentativa de liderazgo da União Europeia de fazer que as importações que vão à União Europeia, né, as exportações, por exemplo, da América Latina, que provém de áreas deflorestadas, não poderão ocorrer, né? Assim que é uma medida, creio que muito boa em seu intento, mas, claro, ha encontrado como se diz, uma oposição por la questão unilateral. Assim que, o que é interessante, creio, que como há um interesse nesta regulação, eu he investigado nestes últimos anos, este último ano,
en ese sabático, isso também na estadia no Departamento de Investigação do Parlamento Europeu, e o que se hizo muito interessante é que há uma cooperação intensa agora entre os governos de América Latina e Caribe com a União Europeia, porque se vê que, sim, este vai ser aplicado, né? Foi postergado um ano, né? Seria para ser implementado este ano, agora vai ser implementado no próximo ano, mas este generou a cooperação. Este que importa, porque quando os agentes locais também querem fazer isto, o que querem é que seja feito de uma forma negociada também, por exemplo, os prazos, as condições, porque as grandes empresas de agrobusiness conseguem adaptar-se muito rapidamente, porque pagam uma consultoria, contratam os mecanismos, é tudo geolocalização, assim que é muito caro para ter o controle da geolocalização. Mas os pequenos agricultores, médios agricultores, que esses não conseguem. E o que he visto, por exemplo, nas entrevistas, no caso de Brasil, que estes estavam desesperados porque não sabiam como vou fazer isto, como vou conseguir estes certificados. E aqui entra classicamente a cooperação técnica, que nos projetos, por exemplo, de Alverde, os projetos novos deste novo, que me esqueci o nome, desses projetos de cooperação, assim que hace capacitação, como vai ser isto, e se consegue resultado final, né? Por isso é importante ter um espaço multilateral de cooperação para legitimar o processo, porque se impõe de fora, creio que os países não querem mais isso, de que se impõe de fora algo, assim, se quer participar e adaptar em seu tempo, claro, né, para, sobretudo, os pequenos e médios produtores. Muitas graças, não, vou passar agora a palavra, mas aproveito também para agradecer uma vez mais, é muito rico este intercâmbio, tira muito prazer também de conocerte tu presentación. Igualmente. Pues no, para añadir un poco más, ¿no? Es que lo que estaba diciendo Andrea de la pregunta sobre el negacionismo, claro, yo siempre pienso, es que uno de los problemas que tenemos es que el cambio climático en muchos países es algo de izquierdas, ¿no? Y esto es un lastre, porque cuando el cambio climático no es un asunto de Estado, al final las políticas son partidistas, ¿no? Y dependiendo de quién haya, se hace más o se hace menos. Entonces, quizás deberíamos utilizar alguna otra estrategia, ¿no? Y en vez de hablar de cambio climático, pues hablar de salud, hablar de mejorar la alimentación, de que la energía sea más barata, de que las ciudades estén más limpias, porque cuando no metes la palabra cambio climático, la gente a lo mejor, mucha gente negacionista, no te va a decir que está en contra de vivir mejor, ¿no? O que está en contra de que los cielos en las ciudades sean más limpios. Bueno, entonces eso por un lado. Luego, bueno, aquí de las preguntas sobre las políticas forestales, bueno, claro, es que nosotros ya en la Unión Europea no tenemos casi nada, ¿no? Ya deforestamos todo lo que teníamos que deforestar hace mucho tiempo. Y entonces, claro, dices, ¿dónde está ahora mismo la biodiversidad? En América Latina y en África, ¿no? Que tienes ahí el segundo gran pulmón en el Congo y es lo que ahora decimos que tenemos que conservar, si no queremos morir todos aquí en el infierno. Entonces, bueno, dicho eso, un poco de broma, hay una estrategia europea para la biodiversidad para el año 2030 que lo que quiere, el objetivo es proteger un 30% de los territorios, de las zonas naturales, ¿no? Que tenemos. Luego, entonces, bueno, sí que tenemos, ¿no? Tenemos muchas estrategias, tenemos programas, tenemos, pues, por ejemplo, la directiva Hábitat. Hay muchas directivas, ¿no? Que protegen los humedales, que protegen muchas zonas. Y esto, claro, choca a veces con el desarrollo, ¿no? Porque normalmente donde hay biodiversidad son zonas que no están industrializadas y tú prohíbes que ahí haya un desarrollo industrial o que se construyan nuevos edificios, nuevas casas, porque eso perjudica la biodiversidad y también, claro, a la vez pues estás un poco
como poniendo a la gente en contra, ¿no? De este tipo de políticas tan avanzadas, que es un poco lo que veíamos por aquí, ¿no? Alguna pregunta que hacía referencia a cómo ve la gente lo de la Agenda 2030. Pues yo primero pienso que la gente no sabe qué es la Agenda 2030. ¿No? Y te ves a veces gente diciendo, yo estoy en contra de la Agenda 2030, pero vamos a ver, usted sabe lo que es la Agenda 2030, sabe qué ODS tiene la Agenda 2030, cuáles son las metas. Usted sabe que lo que quiere la Agenda 2030 es que la agricultura sea más sostenible, por ejemplo, ¿no? O que la energía sea más barata, ¿no? Entonces, bueno, pues ves esos negacionistas, esos extremistas de la extrema derecha diciendo estamos en contra de la Agenda 2030, pero sin que haya detrás nada más, ¿no? Pero ¿por qué? Exactamente, ¿en contra de qué MEP está usted? Y quizás, ¿no? Yo también hago autocrítica, quizás uno de los problemas es que las propias comunidades epistémicas no hemos hecho bien nuestro trabajo, no estamos trabajando bien, no sabemos comunicar, porque tanto mi compañera Victoria como Andrea como yo pasamos años investigando con proyectos, con libros, con artículos, que realmente ¿quién lee esto? ¿No? ¿Quién lee esto más allá de nosotros, ¿no? De nosotros mismos? Y vemos cómo esa extrema derecha, como esos negacionistas dominan muy bien los medios de comunicación, dominan muy bien las redes sociales, saben muy bien cómo llegar al corazón de la gente y al final dices, claro, es que ellos llegan, ¿no? Cala ese mensaje negacionista y nosotros, que además nos paga la Unión Europea muchas veces, nos pagan los ministerios, estamos haciendo un trabajo de años que lo publicamos en estas revistas estupendas Q1, Q2, pero la gente no se entera de lo que hacemos, ¿no? Y no rebatimos porque yo misma no quiero estar en redes sociales, porque vivo mejor detrás de en mi despacho, ¿no? Entonces, claro, yo creo que tenemos que salir ahí, tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que explicar qué es la Agenda 2030, por qué la calidad de vida de la gente va a mejorar y hacerlo con mensajes sencillos, que es lo que utilizan estos negacionistas, ¿no? Con mensajes que lleguen realmente a la gente. Y luego no sé qué más que había por aquí, pues así, lo de las estrategias que podemos hacer para incentivar a otros países, ¿no? Pues es que es lo que decía Andrea, es que los países no quieren que le digan lo que tienes que hacer. Es que es así, ¿no? Entonces, la Unión Europea tiene un montón de acuerdos comerciales donde el medio ambiente está ahí presente, quiere estar presente, pero los países no quieren que le digan si tengo que deforestar o no tengo que deforestar o tengo que prohibir más, tengo que tener una mejor legislación medioambiental. No quieren. Entonces, luego llega China que dice, a ver, ¿tú qué necesitas? ¿Una carretera? Pues venga, yo te la construyo. Y nadie dice nada. Claro, ¿por qué? Pues porque China llega y no se pone a hablar ni de derechos humanos, ni de democracia, ni de medio ambiente, ni de nada. Construye su carretera para sacar las materias primas que tenéis y ya está. Y vosotros están contentos porque hay una carretera, ¿no? Entonces, claro, son formas distintas de liderazgo, son formas distintas de hacer las cosas y te das cuenta de que, claro, que esto no se trata a veces de ser buenistas, ¿no? Y de pensar que es que todos los países van a entender por qué el cambio climático es un problema para sus ciudadanos, ¿no? Me pongo así como muy... Bueno, y luego, sí. Bueno, lo de las energías, ¿no? Lo de las innovaciones. Sí. Bueno, la Unión Europea, claro, nosotros tenemos un problema de seguridad energética. Nosotros dependemos, para proveer la energía, dependemos de países como Argelia, como Rusia hasta hace poco. Bueno, pues países muy interesantes. Entonces, estamos poniendo el foco en las energías renovables porque eso, aparte de reducir nuestras emisiones, va a hacer que seamos más independientes energéticamente. Luego se está invirtiendo mucho en hidrógeno verde, sobre todo en España, que quiere ser un hub del hidrógeno verde. Y luego, bueno, pues el coche eléctrico, claro, pues hemos invertido un montón en tecnología para el coche eléctrico y ahora ha llegado China y nos ha pasado por delante. Así que, pues bueno, complicado. Se ha agregado una pregunta de Juliana, que también es de la UDELAR en Uruguay, y que pregunta, considerando que como sociedad estamos en una transición hacia vehículos de emisión cero, ¿los autos eléctricos fueron diseñados para que tengan una emisión neta de dióxido de carbono? ¿Qué pasa con los autos de modalidad híbrida? ¿Contribuyen de alguna manera a la eficiencia del cambio climático?
Parece una cuestión técnica. Claro, es que a ver, Pero, lo del coche... creo sí, que es mejor que el coche claro, a nafta, ¿no? A ver, es que el coche eléctrico está muy bien, ¿no? Dices, vale, la idea es buena, pero yo siempre digo, a ver, vosotros, por ejemplo, con un coche eléctrico de Rosario a Buenos Aires no llegáis. Ya os digo yo que no llegáis. Claro. Entonces, esto tiene muchas limitaciones. Para moverte en la ciudad, fenomenal. Pero para hacer 600 kilómetros, mal, ¿no? Mal. Entonces, estamos en una época de transición, donde vemos que la tecnología está mejorando constantemente y lo que necesitamos es que se apoye mucho más esa tecnología, que haya avances y que podamos hacer, pues no sé, 800, 900 o 1000 kilómetros sin tener que repostar. Pero eso todavía no es posible. Entonces, alternativa que tenemos, tienes el híbrido, no es muy bueno, y tienes el híbrido enchufable. Bueno, una cosa mejor, pero claro, siguen teniendo un precio altísimo. Aquí, si eres clase media o clase media baja, no te puedes comprar un eléctrico, mucho menos un híbrido enchufable, porque son tecnologías todavía muy caras. Y luego, no todo el mundo tiene un enchufe en su casa para cargar el coche eléctrico. Entonces, bueno, estamos en un periodo de transición, vamos a ver, ¿no? Pero para avanzar se necesita mucha inversión pública, porque si no, bueno, pues, la cosa no, la ciencia no avanza sola si no hay un empuje económico. Un Tesla en 60.000 claro, euros, ¿puede ser? Bueno, pues fíjate. Ahora te doy la palabra, Andrea. Sí, pero una prueba, 60.000 euros, ¿no? Una prueba, sí, bueno, un poquito menos, aquí en España, y un poco menos porque hay muchas ayudas para comprar coches eléctricos y yo cada vez más veo Teslas. Cuando estuve en Rosario el año pasado, en vuestro invierno, a mí me sorprendió no ver coches eléctricos porque aquí los ves ya por todas partes. Entonces, también hay esa discusión, ese debate ahora de es que le estamos dando dinero público a los ricos para que se compren un Tesla. Y eso tampoco es, ¿no? Porque el dinero público tiene que estar para la gente más necesitada. No para que se compren un Tesla. Claro, no para el rico que se puede permitir un Tesla sin necesidad de ayudas públicas, ¿no? Entonces, claro, estamos empezando también a debatir esto de a quién le das ayuda pública. Igual que los paneles solares. Ahora, en mi calle, todos tenemos paneles solares porque hay muchas ayudas para ponerlos. Y la gente se pone los paneles solares no porque sean amantes del cambio climático ni del medio ambiente, sino porque tú tienes una ayuda pública. Porque yo estoy segura que el 80% de mis vecinos les importa 3 pimientos el cambio climático. Pero se lo han puesto porque no son tontos, claro, porque tienes una ayuda pública. Y eso hace que avancen esas infraestructuras muchísimo más rápido. Ya está, ya no digo nada más. No, ha levantado la mano Andrea, te escuchamos. Sí, no, para completar un aspecto muy importante, porque desde que inicié a hacer investigación en la cuestión climática, hay muchos aspectos técnicos que son difíciles, porque claro, estamos en las ciencias sociales, yo he colaborado ahora con una colega, por ejemplo, que hizo vulcanología, porque con la cuestión de adaptación, hay mucha gente de las ciencias naturales, claro, de la meteorología y todo, hay cuestiones difíciles, mas en la cuestión de los carros eléctricos, por ejemplo, creo que ya tenemos muchas discusiones también en las sociales que, por ejemplo, concordo que Tira está diciendo una tecnología de transición, porque hay muy evidencia que el litio, por ejemplo, que es uno de los componentes de la batería de los coches eléctricos, hay muchos efectos negativos también. Así que, claro, para la producción de litio, se también destruye regiones enteras. Yo creo que en Argentina hay muy litio, también Chile, Bolivia, el triángulo de litio de América Latina. Hay mucha investigación crítica que, claro, para los coches es limpia, pero la producción de este material es muy sucia también. Así creo lo que he visto que hay mucha investigación técnica sobre mejores materiales para, por ejemplo, baterías eléctricas y todo. É um pouco try and error, mas claro, para a indústria hace muitas investigações. Assim que 5 anos depois se descobre, litio não é tão bom, assim é um prejuízo muito grande, é um dilema, como
en esas tecnologías cambiantes, garantir la investigación, pero también, sí, hay mucha incertidumbre sobre las mejores formas del cambio. Tal cual. Francisco levantó la mano, ya te doy la palabra, nada más quiero terminar con el chat. Primero, Laura es estudiante en la UNR de Relaciones Internacionales, está en el grupo de investigación de Brasil y se enfoca en la acción medioambiental de Brasil y dice, me gustaría poder leer la investigación de Andrea, quisiera saber dónde está publicada. No sé si Andrea puede darnos algún link o algo, ponerlo en el chat. Este libro que já está publicado, posso botar o link, e a outra está em andamento, mas vou colocar o livro já publicado, vou copiar. Perfecto. Florencia dice, muchas gracias por la respuesta, un lujo escuchar a ambas, coincido. Milagros Chaparro, que es estudiante de mi grupo de estudio de la Unión Europea, dice, excelente respuesta, Gira, la verdad que es así, es complejo comunicar a día de hoy cuando el mensaje que es simplista es el que llega. Nuestros análisis profundos quedan a mitad de camino, tenemos que comenzar a reflexionar cómo podemos comenzar a llegar a esos sujetos, a esas personas. Constanza agradece por la respuesta, concuerda con lo que plantea Gira, también agradece Carolina la respuesta, Francisco. Aquí está la pregunta de Francisco, está dirigida a Gira, dice, ¿qué tanto afecta la contaminación en zonas como las Islas Baleares? Pues esto es una pregunta como muy específica, pero bueno, mira, más que contaminación, te hablo de cambio climático, ¿no? ¿Cómo afecta el cambio climático a cualquier isla? Pues bueno, pues esto puede tener un impacto en el largo plazo, en el caso de las Islas Baleares, en el medio-largo plazo a nivel de turismo, ¿no? Si tú no tienes playas, ya no te queda arena porque ha subido el nivel del mar, vas a tener menos turistas, porque la gente quiere ir a la playa, ¿no? Y yo, por ejemplo, que soy una zona de playa de Alicante, casi ya no queda arena, ¿no? Entonces, esto se nota. Y luego la contaminación, no sé si te refieres a la contaminación atmosférica, pues mira, hace 3 semanas he estado en Palma de Mallorca y me sorprendió muchísimo el no ver coches eléctricos, ver muy pocos, ¿no? Bueno, yo hablaba con un par de taxistas, les preguntaba y dice, no queremos coches eléctricos, porque no podemos hacer carreras largas. Bueno, pues esto es algo, ¿no? Uno de los muchos dilemas que tenemos que ver, ¿no? Y que tenemos con los que hay que tratar. Si es que es así, esto hay ganadores y perdedores, pero... Y perdedores, y son dilemas complejos y lejísimos. Muy complejos, claro, pero tampoco se trata... ¿no? Tampoco se trata, esto es lo que debería hacerse, ¿no? No se trata de decir vamos a cerrar una mina, no, si no cerramos una mina, pero damos una alternativa a esa gente, ¿no? Le vamos a enseñar a, por ejemplo, poner paneles solares, que aquí nos faltan manos para poner tantos paneles solares como queremos. Pero tiene que haber, claro, pues un plan a medio plazo. Bueno, gracias. Gracias, Gira. Y acá lo que tenemos es, bueno, agradecimientos. Andrea ya puso en el chat el link del libro y agradecimientos. Creo que si no hay más preguntas, simplemente no quiero agobiar más a las invitadas. Quedaron muchos temas hasta que nada, sin responder, es un tema, una cuestión sumamente interesante que nos va a dar a los investigadores mucha tela, como dicen en España. Habrá que ver cómo hacemos, ¿no? Como quedó bien claro en esta discusión, cómo hacemos llegar hacer escuchar nuestras voces y callar las voces que quieren confundir o que quieren llevar a los ciudadanos hacia lugares que no son los correctos, los verdaderos, ¿no? Simplemente decir que, bueno, a mí siempre me queda dando vuelta hasta qué punto la Unión Europea realmente, bueno, es legítimo su interés por todas estas cuestiones medioambientales, la lucha contra el cambio climático, no niego eso, pero muchas veces termina siendo utilizado para un proteccionismo, ¿no?
algún tipo de proteccionismo verde o como uno lo quiera llamar, con lo cual ahí hay también temas para charlar. ¿Hasta qué punto, también me pregunto, un acuerdo como el que se anunció en diciembre entre la Unión Europea y Mercosur va a lograr ser un chaleco de fuerza, por ejemplo, para el gobierno argentino, que ha declarado la posibilidad de retirarse del Acuerdo de París? ¿No? Habrá que ver hasta qué punto la Unión Europea logra ejercer presión o ejercer algún tipo de influencia para que el gobierno de Milei no dé ese paso, tal como lo hizo el gobierno de Trump. En fin, muchas cuestiones, la Unión Europea firmando acuerdos sobre materiales críticos con Argentina. Entonces digo, bueno, hablando del litio, también hay muchas cuestiones, como digo, genuinas y legítimas de preocupación de la agenda medioambiental de la Unión Europea, que creo que también aprovecha para llevar adelante otra agenda, ¿no? Pero, en fin. Simplemente, bueno, de nuevo agradecerles muchísimo a las dos, una discusión súper fructífera, agradecerles a todos los que han participado y bueno, en unas semanas estará subido este video a nuestro canal de YouTube y a la página web de la Cátedra Jean Monnet. No sé si quieren hacer algún comentario final, Andrea o Shira. No te voy a responder. No voy a responder, Victoria, a todo lo que has planteado porque es otra discusión. Pero nada, darte las gracias por haberme invitado. También encantada de haber coincidido con Andrea. Y muchas gracias a todos, todas, por estar aquí, porque llevamos ya 2 horas, ¿no? Que se ha pasado el tiempo volando, por lo menos para mí, pero ya llevamos 2 horas aquí. Así que, bueno, pues gracias, Shira. Encantada de haber participado. Andrea. Também gostaria somente de agradecer uma vez mais, e seguimos cooperando, colaborando, também muito feliz de conhecer Tira. Creio que concordo muito com o que ha dito, que de la parte da universidade, da academia, temos que fazer esforço muito mais grande de alcançar a população. É tema que discutimos muito de acá da universidade, porque é muito importante neste momento, onde os jovens estão muito influenciados também somente por las mídias sociais, sí, son más efectivos en transmitir sus opiniones en estos medios. Tenemos que hacer un esfuerzo real. Así que muchas gracias más una vez, ¿no? Para la compartición de las ideas. Bueno, muchas gracias a todos y será hasta la próxima. Adiós. Adiós.